Vamos a darle tiempo a la palabra en esta mañana. Dios les bendiga. Es una bendición estar una vez más acá reunidos, ¿verdad? Hablábamos al inicio que podríamos estar en cualquier otro lugar esta mañana, pero creo que estamos acá en primer lugar agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho y también necesitados de Dios, ¿verdad? Diciéndole, como habla en Romanos, cuando dice que como hijos clamamos Abba, Padre, ¿verdad? Y clamamos hoy desde acá, necesitados de Él, anhelando su presencia, y le damos gracias al Señor porque Él nos visita, ¿verdad? Y dice su palabra en Hebreos que el que se acerca a Dios, dice, hoy que nos estamos acercando en esta mañana, podríamos estar en otro lugar, pero dice su palabra, el que se acerca a Dios, crea que Él existe, dice, y que Él es galardonador de los que le buscan. Y no lo hacemos solo por el galardón, lo hacemos por el agradecimiento, por el favor, por la misericordia. Pero Él añade que Él va a galardonar a los que le buscan. Y hablábamos también de que así como llegó por Samaria, y dice que le era necesario pasar por Samaria y encontrar a aquella mujer en el pozo. Y yo sentía hoy en mi corazón y decía, hoy el Señor le ha complacido venir a este lugar por ti, por mí, por cada uno de nosotros, por los que nos ven a través de internet y los que nos van a ver después. No es casualidad, ¿verdad? Sino que Él tiene un propósito y un plan. Y queremos invitarlos, como lo hemos estado haciendo en los domingos anteriores, a que los que quieran acompañarnos presencialmente acá, estamos frente a Plaza Pinula, en el kilómetro 17, carretera a San José Pinula, en el área de carretera El Salvador, Fraijanes, San José Pinula. Si ustedes quieren acompañarnos, son bienvenidos en este lugar. Y quiero que leamos un pasaje en la palabra, ahora sí entrando, y vamos a leer el Salmo 147. Fíjense que los salmos hemos oído tanto, ¿verdad? Que son canciones y son alabanzas a Dios, pero también reflejan muchas veces la situación del salmista y tienen mucha revelación, porque, por ejemplo, en un salmo habla que Dios escribió todos los días de nuestra vida, los anotó en un libro y está en un salmo. Pero miren lo que dice ahora el Salmo 147, y vamos a leer desde el verso 1, y dice, alabad a Jehová, dice. Y nos vuelve a hablar de esta alabanza, y dice, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Lo que decía Miriam hace un momento, ¿verdad? Cuando cantamos estos coros y le damos gracias por su sacrificio, por su amor, y por el cuidado que Él ha tenido para nosotros, conmueve nuestro corazón, ¿verdad? Y lo quebranta, lo enternece, y dice uno, siendo indigno, no siendo merecedor, Él dio su vida por nosotros. Y luego dice, porque suave y hermosa es la alabanza, dice. ¿Se recuerdan cuando Saúl empezaba a ser atormentado por los espíritus inmundos? Y venía David y tocaba el arpa, y dice que sentía alivio. Y dice la Biblia que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y a veces en la alabanza Dios trae liberación, trae libertad a nuestras vidas, trae paz, trae ese confort a nuestro corazón. Pero luego dice en el verso 2, dice, Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel
recogerá, dice. Y dice en el verso 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él nos hable una vez más en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición, Señor, el privilegio primero de estar aquí, Señor, delante de ti. Gracias porque tú dijiste que donde hubieran 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estarías tú, Señor, en medio de ellos. Y esta mañana, Señor, sabemos que tú estás en medio de nosotros, que tú te has hecho presente a este lugar, Señor, que tú tienes bendiciones para cada una de nuestras vidas. Y queremos hoy suplicarte, Señor, una vez más que tú nos hables a través de tu palabra, que tu palabra llegue como espada de 2 filos hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y haga la obra para la cual tú la has enviado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a los que nos ven, Señor, a través de internet. Sabemos, Señor, que tú tienes un propósito también con sus vidas. Padre, ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado estudiando acerca de las finanzas bíblicas, ¿verdad? Y estuvimos viendo cómo el pueblo de Israel que primero es llevado cautivo, ¿verdad? Y pierden todos los tesoros, incluyendo los tesoros del templo. Llega Nabucodonosor y invade la ciudad de Jerusalén, destruye el templo, lleva los utensilios de la casa de Dios hasta Jerusalén y dispersa a todo el pueblo. Lo llevan cautivo, los separa, se cumple aquello que dice el dicho, divide y vencerás, ¿verdad? Por eso el enemigo está muy interesado en traer división, porque sabe que cuando no hay unidad es más fácil obrar, ¿verdad? Incluso aún en medio de la pandemia se hablaba que una de las cosas que la pandemia había afectado era que ya no permitía las reuniones físicas, ¿verdad? Ya no había esa unidad, porque aunque a veces tenemos la oportunidad de compartir por medio de internet, acá por ejemplo al final a veces hemos compartido un refrigerio, conversamos, hablamos de otras cosas que no son solo de la Biblia, y dice la palabra que la iglesia del inicio tenía eso de compartir el pan en las casas. Había una coinonía, había una unidad más allá de solamente la relación religiosa, si se pudiera llamar así, sino que llegaban a ser hermanos, dice. Por eso hasta hoy en la iglesia nos reunimos y saludamos a las personas que comparten con nosotros. Y ¿qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermana? Pero a veces se ha quedado solamente como un dicho, ¿verdad? Del diente al labio. Y aún a veces en las familias vemos que los mismos hermanos se pelean por diferentes circunstancias, ¿verdad? Y hay división, no hay unidad. A veces dice que si vemos el odio, dice, suscita rencillas. Y dice que el odio surge de las diferencias que hay. Porque no piensa igual que yo, porque no actúa igual que yo, porque no hace las cosas igual que yo, y empieza a suscitar ese odio. Y dice que el odio suscita rencillas y al final trae división. Y es lo que el enemigo quiere hacer, ¿verdad? Quiere dividir, y dice, divide y vencerás. Y entonces toma al pueblo de Israel y lo dispersa por muchas naciones. Y lo lleva desterrado, lo lleva a Babilonia, lo lleva a todos los territorios en los cuales Babilonia estaba. Pero estuvimos estudiando y vimos que llega el momento en el cual Dios cumple su promesa. Porque dice que no estará enojado con nosotros para siempre, dice. Dice que por un momento es su ira, dice. Pero al amanecer, dice, habrá llanto en la noche, pero al amanecer habrán gritos de alegría. Quiere decir de que Dios
cambia y transforma y quiere transformar en nuestra vida. Porque creo que cuando empezamos a analizar nuestra vida y la vemos, podemos ver que en muchos momentos hemos perdido ese gozo, esa unidad, hemos perdido esa vida abundante que Dios quería para nosotros. Cuando estuvimos estudiando acerca de las finanzas y estudiando al pueblo de Israel, vimos que aunque el pueblo regresó, no podían edificar, estaban estancados y se habían desanimado, dice, porque habían empezado con mucho entusiasmo y sí, vamos a levantar las murallas, vamos a levantar el templo, y después se empezaron a desanimar, se empezaron a acomodar, y dice que empezaron a edificar más sus casas que a hacer la obra que Dios les había mandado hacer. Ahora me impresiona este verso porque yo le preguntaba al Señor y le decía: Señor, ¿qué mensaje tienes para nosotros hoy? ¿Qué mensaje tienes? Y el Señor me repetía en el corazón y me decía: Él sana a los quebrantados de corazón. Y cuando fui a buscar el versículo, vi que en el verso 2 dice: Jehová edifica a Jerusalén. Y me impresionó porque yo dije: qué lindo, porque lleva una continuidad de lo que hemos venido estudiando. Dios trae a su pueblo de regreso a Jerusalén para edificar el templo, pero no logran arrancar. Y entonces dice: Jehová edifica a Jerusalén. Habla de Dios, es un plan de Dios, no es una idea nuestra. A veces, como hemos dicho, no son los buenos deseos de un pastor o los buenos deseos de un ministro. Contaban una anécdota, ¿verdad? Que en una oportunidad en una iglesia viene una hermana y empieza a dar una profecía, ¿verdad? Y por eso dice la Biblia que nosotros debemos discernir las profecías, ¿verdad? Y empieza a hablar y dice dentro de su profecía: hijos míos, dice el Señor, feliz Navidad y próspero año nuevo. Y entonces en eso dice que como que Dios le redarguyó y agrega y dice: estos son los deseos de Chonita, dice. Y entonces aclara que no era una palabra de Dios, sino que eran los buenos deseos de ella. Pero cuando nosotros vamos aquí a la Biblia, vemos que eso no es un buen deseo de hombre, sino que es un deseo de Dios, que Dios quiere venir y quiere edificar Jerusalén. Hablábamos que hoy somos nosotros el templo. Hablábamos que hoy este cuerpo, dice, es templo del Espíritu Santo de Dios, y Dios quiere venir y edificar nuestras vidas. Primero dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero vimos que en medio de todo lo que pasaba en el pueblo de Israel, dice que al no edificar el templo, al no hacer la obra, se cerraron los cielos, dice. No hubo lluvia, hubo sequía, hubo escasez. Venían al lagar de 50 y solo encontraban 20. Echaban su salario y decía: echan su jornal en saco roto. Y entonces, en algún momento de nuestras vidas, quizás nos hemos sentido identificados con eso, ¿verdad? De decir: ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Porque no vemos que las promesas de Dios se estén cumpliendo o se cumplan en nosotros. Dice: el que se acerca a Dios crea que Él existe y Él es galardonador de los que le buscan. Pero ¿por qué a veces los cielos se cierran? Y luego veía que habla atrás cuando inauguran el templo de Salomón, y dice: si el pueblo se aparta, dice, y si yo cierro los cielos para que no llueva, dice. Y habla otra vez de esa escasez, pero dice: y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y es un versículo muy famoso, dice: y me buscaren y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra.
Y entonces eso me recuerda porque habla en Job y dice, yo hago la llaga, pero también doy la cura, dice. Entonces Dios en su misericordia, como dice en otro pasaje, que Dios es un Dios de amor, pero dice que también en ese amor también va la corrección. Porque dice que un padre al hijo que ama, corrige, dice. Al hijo que ama, disciplina. Porque imaginen que nosotros como padre estamos viendo, y me gusta ese ejemplo que lo he puesto anteriormente, vemos a un niño de 3 años que quiere meter la llave en el tomacorriente. Y decimos, un padre, no, mi hijo, no haga eso. O vemos que quiere agarrar un cuchillo y salir corriendo al jardín a jugar, o una tijera. Y le decimos, no, no haga eso. Eso es corrección, ¿verdad? A veces creemos que la corrección de Dios, y como lo hemos hablado a veces, ¿verdad? Es una vara así larga que está para azotarnos. Y pensamos que la corrección de Dios es castigo o es daño. Pero no, la corrección de Dios empieza desde lo más sencillo, ¿verdad? Desde la instrucción, desde decirnos con palabras, mijo, no haga eso, se va a electrocutar, se va a quemar, no corra con una tijera, se la puede ensartar. Eso es corrección. Y dice la Biblia que eso es parte del amor de Dios para nosotros, porque Él quiere corregir el rumbo de nuestras vidas. Y entonces Él habla y dice, yo te haré entender el camino en que debes andar. Y habla David, me parece, y dice, Señor, líbrame de mis pecados, dice. Y luego agrega y dice, aún de los que me son ocultos, dice. Quiere decir que muchas veces hay pecados que son ocultos a nosotros, que nosotros creemos que estamos bien, pero hay algo que quizá no estamos haciendo dentro de la voluntad de Dios o como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Hablábamos el miércoles en el discipulado que la iglesia vino y Dios inquieta a veces, inquieta a personas y pone en el corazón de personas de dar y sembrar, pero es un rema de Dios. Y dice, cada quien dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Entonces es un impulso del Espíritu que debe surgir. Pero veíamos en Hechos que ese impulso del Espíritu se empezó a hacer una doctrina que podríamos llamar socialista dentro de la iglesia primitiva. Vendían todo, tenían todo en común, y yo empecé a buscar y dije, ¿dónde está que Dios les dijo que hicieran eso? Y no está. Porque a veces no todo lo que está en la Biblia quiere decir que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, vemos malos ejemplos de personas que hacen mal. Pero está en la Biblia. Miren, aquí está en la Biblia que Elías se quería morir debajo de un enebro. Sí, pero no estaba bien, ¿verdad? ¿Entienden el punto ese? Y entonces, muchas veces tiene que venir Dios y corregir nuestras vidas, corregir ese rumbo. Y muchas veces también, como dice un proverbio, que dice que el que después de muchas reprensiones, dice, endurece la cerviz, porque Dios habla y repite, y lo hemos dicho, da tiempo para el arrepentimiento, pero que el que después de muchas reprensiones endurece la cerviz, entonces de pronto viene y como aquel niño que va y mete en el tomacorriente y ¡pah!, le pega un chispazo y lo tira y la mano quemada. Pero no era necesario llegar a ese punto. Era necesario que al escuchar la instrucción, al escuchar la corrección, cambiara de actitud. Pero muchas veces hay circunstancias en nuestras vidas, o dice la Biblia también en Proverbios, que la necedad, dice, está ligada al corazón del muchacho, dice.
está negada, está pegada a la necedad a nuestro corazón, que aunque nos dicen, a veces nos entra por un oído, nos sale por otro, y es ahí donde debemos clamar y pedirle al Señor entonces que podamos aprender y entender y corregir nuestra vida sin llegar a esos extremos, ¿verdad? Pero entonces ahora el pueblo de Israel ha sido desterrado y regresan a Jerusalén, y hemos estado estudiando y leyendo lo que ha pasado, pero no logran arrancar. Y cuando yo leía esto y habla y dice: Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados Él recogerá. Y me gusta mucho porque dice que cuando habla esta palabra desterrados, y me gusta ir a buscar el significado, y dice que el significado es empujar lejos, dice expulsar, dirigir al error, dice eso, golpear, infligir, desechar, alejar, apartar, dice, arrojar. Todos esos significados tiene. Y entonces ahora la iglesia fue desterrada, pero ahora está siendo recogida y está siendo llamada a unidad. Y miren, la unidad es tan importante porque hablábamos también unas semanas atrás en el discipulado de los miércoles, que cuando el pueblo se une para edificar la torre de Babel, viene Dios y habla y dice: estos tienen un mismo propósito, dice, y ahora nada podrá detenerlos, dice. Quiere decir que cuando estamos unidos, cuando hay unidad, y dice: si dos se pusieren de acuerdo en algo aquí en la tierra, será hecho en los cielos. Dice: lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Entonces hay un poder en esa unidad. Entonces Dios quiere cambiar y dice: a los desterrados recogerá, dice. Y aquí dice: volver a juntar, envolver, amontonar, reunir, dice. Pero cuando llegué al verso 3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón. Y eso me impresionó, y aquí quiero enfatizar un poco más el día de hoy. Y decía: ahora entiendo, decía yo, por qué ellos no pudieron hacer la obra, porque ellos no pudieron edificar, aunque tal vez vinieron con todo el entusiasmo, vinieron con todo el deseo, pero luego ese mismo quebrantamiento, porque la palabra que utiliza cuando habla quebrantados de corazón, la palabra dice, significa reventar. Y yo me imaginaba como cuando a veces rompemos hielo, ¿verdad? Y han visto que a veces en las gasolineras venden aquellas bolsas grandes de hielo, y es un solo bloque de hielo, y yo muchas veces lo he agarrado y lo estrello contra la pila que sé que va a aguantar, que es duro, y empiezo a golpear el hielo para que se quiebre todo, y entonces lo podamos echar cuando a veces ha sido un cumpleaños, alguna actividad especial, en aquellos grandes dispensadores, ¿verdad? Y entonces la palabra, cuando dice Él sana a los quebrantados de corazón, está hablando de personas que han sido reventadas, que han sido golpeadas contra el piso, como ese hielo que ha sido quebrado. Pero lo interesante es que dice que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda, dice, sus heridas. Pero esta palabra vendar me impresionó. Bueno, primero cuando dice que sana, dice que es remendar con puntadas, dice. Dios agarra todos los pedazos de nuestra vida, que a veces ha sido fragmentada por diferentes circunstancias, y Él dice: todos esos pedazos que están deshechos, yo los voy a unir nuevamente. Ahora, esto tiene muchas aplicaciones tan lindas, porque la iglesia ha sido fragmentada también. La iglesia ha sido golpeada. A veces lo hemos dicho, ¿verdad? Por la misma iglesia, por la misma religiosidad. Fíjese que
yo pensaba en algo. En las universidades a veces pasa que están los profesores y dicen, no, a mí me costó mucho graduarme, a mí me costó mucho ganar, entonces ahora vengo y se los voy a poner difícil a los alumnos. Les he contado que yo estudié en una institución cívico-militar y los antiguos decían, no, a nosotros nos costó, a nosotros nos hacían esto, nos tocaba aquello, con leño nos enseñaron a marchar, y quieren que se repita la historia en los nuevos, porque dice, a nosotros nos costó, que le cueste a ellos también. Y en las empresas pasa lo mismo, porque llegan las personas a las empresas y dicen, yo no le voy a enseñar, a mí me costó aprender, que le cueste también a esta persona nueva. Y no hay a veces un compartir el conocimiento que es de beneficio para la empresa, la organización o el departamento. Pero eso pasa también en la iglesia. Y yo decía, la iglesia ha pasado por diferentes etapas. Y algunos de la iglesia, por ejemplo, mi abuelito contaba, que llegaban de otras religiones a pararse en la puerta de la iglesia cuando iban saliendo y les tiraban piedras y les gritaban prost, de protestante, y se burlaban de ellos porque según ellos estaban apartándose a otro camino que no era el de Dios. Y entonces, si nosotros como iglesia queremos que lo mismo que pasó la generación pasada ahora tenga que pasar la nueva, empezamos a fragmentar el cuerpo, empezamos a fragmentar el cuerpo de Cristo, ese corazón. Imaginémonos al pueblo de Israel, el pueblo que pasó en el desierto. Imagínense que cuando entraban a la tierra prometida, hubieran dicho, no, es que nosotros la sufrimos en el desierto. Hay una palabra que utilizan a veces y dicen, nosotros la palideamos en el desierto, ¿verdad? No teníamos a veces agua, teníamos que ir a buscar la roca y solo comíamos maná. Y entonces ahora, aunque están en la tierra prometida, donde fluye leche y miel, imagínense que viniera este pueblo y dijera, no, ahora ustedes tienen que pasar igual que nosotros, puro maná. Y ya no era el tiempo del maná. Y eso está pasando en el cuerpo de Cristo. Lo hemos hablado, ¿verdad? Lo hemos dicho, que dice que imponen cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Y se detienen a veces en pequeñeces, ¿verdad? Y en cosas insignificantes, como por ejemplo, la ropa, el vestuario. Y a veces hay señalamientos, ¿verdad? Legalistas dicen, es que tiene que usar cuello de tortuga y manga larga la mujer, o tiene que usar la falda hasta la orilla, y puede ser que sea su rema personal, pero no puede ser una doctrina, como hemos dicho anteriormente de eso. Entonces, el cuerpo está fragmentado, y entonces en lugar de haber unidad, ¿qué sería ahí? División, y hay fragmentación, porque si volvemos a ese hielo, han agarrado el cuerpo de Cristo y lo han fragmentado, y se ha quebrado, y se ha ido. Y luego no solo el cuerpo de Cristo, sino que también en el camino hemos fragmentado y hemos quebrado muchos corazones. Y ahora aquí hay algo interesante, porque dice la Biblia que hay dos tipos de tristezas. Y yo lo visualizaba con esto, porque yo decía, bueno, a veces veo a Dios quebrantando al pueblo, pero a veces veo que el pueblo también fue quebrantado por los enemigos de Dios. Vinieron a dejarle un corazón roto, hecho pedazos, por el cual ahora no pueden
edificar. Y entonces me llevaba ese pasaje que dice que hay una tristeza que es de Dios. Y dice que produce arrepentimiento para salvación. Entonces, qué interesante, porque Dios también puede venir y puede entristecer nuestros corazones. Puede venir y puede redarguir y quebrantar nuestro corazón. Y nosotros podemos decir, bueno, de veras, me voy a, como dice más adelante, dice, afligid, llorad, que vuestro gozo se convierta en llanto. ¿Pero para qué? Para volver nuestro corazón a Dios. Entonces, no siempre la tristeza es mala. Y no siempre el quebrantamiento es malo. Porque así como hay un quebrantamiento que ha venido muchas veces, a veces heridas del que ha hecho la misma familia, a veces heridas que han hecho los mismos hermanos, a veces heridas que ha hecho los padres hacia los hijos. Por eso habla el Señor al final del Antiguo Testamento, que dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, porque es necesario que se vuelva el corazón, que se vuelva a integrar eso que ha sido quebrantado, que ha sido reventado. Y entonces viene el Señor y habla y dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y quiero que me acompañen ahora al Salmo 34, 18. Porque en Romanos nosotros leemos que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien, aún las cosas adversas. A veces para nadie podría ser bueno un quebrantamiento, ¿verdad? Decimos, miren, tuvimos que pasar un quebrantamiento. Tal vez nuestra iglesia se disolvió. Tal vez el corazón de alguien fue roto en 1000 pedazos por una persona que amaba, que le importaba. Porque por lo general, cuando hay un corazón quebrantado o roto, es porque le importaba la otra persona, le importaba la relación. A veces hay gente que nos hace una mala cara y nosotros decimos, bueno, no, como dice aquel dicho, ¿verdad? Uno no es monedita de oro para caerle bien a todos. Así dice el refrán, ¿verdad? Suena un poco fuerte. Pero cuando es alguien que uno ama, que a uno le importa, eso quebranta el corazón y rompe el corazón. Pero entonces ahora viene el Señor y habla en el Salmo 34, 18. Y miren, leamos desde el 17. Y dice, claman los justos, dice, y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Hemos estado hablando de eso, de que Dios responde las oraciones, que a veces nos desanimamos por orar y orar y orar y no ver respuesta a veces. No ver una respuesta cercana. Yo me imagino a Daniel orando y ahí por el día 12, todo he estado buscando a Dios, orando y ayunando y no, ninguna respuesta. Y mientras tanto en los aires, el ángel que tenía la respuesta peleando contra el príncipe de Persia. Y eso me encanta, porque a veces nosotros creemos que no hay una respuesta de Dios. Y nosotros, no, es que Dios no me responde. Y allá el ángel, no, aquí estoy, ahorita voy. Ahorita va a mandar Dios otro ángel para luchar con este príncipe de Persia. Y entonces pueda pasar. Y el pueblo de Israel, ¿verdad?, está en Egipto clamando, y Dios, quítanos este yugo. Quítanos esta bota opresora sobre la nuca que nos tiene con la frente contra el piso, oprimidos. Y Dios preparando allá a Moisés. Tal vez el pueblo aquí no veía nada, pero allá en el desierto había una zarza ardiendo que se le estaba presentando a Moisés y lo estaba llamando para ser el libertador.
Entonces, quizá en este momento no vemos las respuestas a muchas de nuestras oraciones. Pero dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y un pastor decía que el sentido que da es seguir pidiendo, seguir buscando, seguir llamando, sin desmayar, hasta que veamos la gloria de Dios. Veamos como hizo Elías, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Que Elías va y se pone a orar y dice, Señor, ahora ya matamos a los profetas de Baal, hiciste descender fuego sobre el altar, pero yo les dije que ibas a hacer llover. Así que te pido que hagas llover ahora. Y pasa orando un buen tiempo y clamando, y en eso se levanta y le dice a su criado, ve y sube al monte y mira hacia el mar y mira si se ve alguna nube. Y sube y regresa y le dice, ¿viste algo? Nada, le dice. Así nos pasa muchas veces, ¿verdad? Estamos orando y clamando y subimos al monte a ver si ya hay respuesta. Si ya hay una respuesta a nuestra petición, y nada. Pero viene él y en lugar de desanimarse, en lugar de darse por vencido, se tira nuevamente a orar y empieza a clamar. Y lo hace repetidamente en varias ocasiones, hasta que en una oportunidad baja el criado y le dice, vi una nube, pero así pequeñita como la palma de una mano. Y miren la fe de este profeta, porque aunque no le dijo, veo un huracán categoría 5 como los que se ponen en las noticias frente a Miami, esto va a estar pero fuerte. No, era una nube como la palma de una mano. Pero el profeta tiene fe y le dice, corre y dile al rey que va a llover a cántaros, dice. Hoy Dios nos habla y nos dice, aunque no lo veamos en este momento, no dejemos, no desmayemos, dice. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y así como lo hizo Naamán, ¿se recuerdan? Yo me imagino que él se metió al Jordán y cuando salió, todos, ahorita va a salir, ya va a ir mejorando, van a ver con la primer zambullida. Y sale en la primer zambullida y un alga acá, una hoja aquí pegada. Déjenme imaginar, en ese río, tal vez sucio. O sea, en lugar de salir mejor, estaba saliendo peor. Y a veces puede ser que las cosas arrecien cuando está a punto de amanecer. Yo le preguntaba al Señor, yo le decía, Señor, ¿por qué con tus discípulos en la barca, por qué no llegaste a la primer vigilia? ¿Por qué no llegaste a la segunda vigilia? Sino que llegaste al final, dice, de la cuarta vigilia. A veces Dios espera hasta el último momento. Y no es agradable estar en el mar, en la barca, siendo azotada y sintiendo que nos vamos a hundir, que nos vamos a ahogar, que tal vez va a pasar un pez como el que se tragó a Jonás, ¿verdad? Y nos va a devorar. Pero lo que sí podemos estar seguros es que Dios va a llegar. Como hizo con Marta y María, ¿verdad? Mira, tu amigo, el que amas, está enfermo. Ahí llego al rato, solo termino un asunto aquí. Pero aunque murió, aparentemente, Jesús llegó. Y Jesús va a llegar. Y por eso dice, claman los justos, y Jehová los oye, y los libra de todas sus angustias. Entonces ahora viene el Señor y dice, yo he escuchado la oración, yo he escuchado el clamor. Y dice, aún las lágrimas las he puesto en mi redoma. Yo le preguntaba eso al Señor y le decía, porque cuando hablamos de alguien quebrado, hablamos de alguien que hasta va a llorar delante de Dios.
Dice en el Nuevo Testamento, derramad vuestro corazón delante de Él. A veces estamos tan quebrados, tan hechos pedazos, que llegamos, así decimos, Señor, ya no, solo tú puedes hacer algo con este corazón. Y entonces viene Dios y empieza a obrar. Porque miren lo que dice el siguiente versículo. Y dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, dice. Y un contrito, dice, la palabra que utilizan contrito, dice, es un triturado. A veces, ¿cómo viene Dios y tritura personas? Moisés para mí es una persona que Dios lo tritura. Porque después de estar en el palacio, después de ser de la realeza egipcia, de tener vestiduras reales, de tener abundancia en todas las cosas, va al desierto. Y ahora está en el desierto, cuidando ovejas bajo el sol, sudando, tal vez con mal olor, viendo ahí garrapatas de las ovejas, cuidándola de los lobos. ¡Qué cambio tan drástico!, ¿verdad? Yo amo las ovejas y le he dicho a veces a mis hermanos y a mi familia, les digo, yo soñaría con ¿cómo se dice? Jubilarme es la palabra, con jubilarme con una granja de ovejas en Escocia, digo. Ahí en esos Highland que le llaman, esas praderas donde están todas, ahí me encantaría tener ovejas. Pero para alguien que no estaba acostumbrado, era un cambio muy difícil, era un cambio drástico. Pero entonces viene el Señor ahora y quiere decirnos que aunque a veces Él ha permitido el quebrantamiento, ya sea porque Él mismo haya quebrantado nuestro corazón para poder encaminarnos en el lugar correcto, o porque el mundo haya querido quebrantarnos, o la religiosidad haya querido quebrantar a la iglesia, no importa cuál sea la razón por la cual hoy estemos quebrantados. Pero como dice Romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Y entonces ahora ese quebrantamiento y eso que dice contrito de espíritu, o sea, triturado, así de una vez, que acabó con todo lo que podía esperar llegar a ese punto. Ahora es el momento en el que Dios está más cerca. Es el momento en el que Dios está más atento. Dice, Él está cercano. Está Jehová a los quebrantados de corazón. Y en otro pasaje habla y dice que al corazón contrito, o sea, esta misma palabra, ese corazón triturado, al corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia. Entonces no importa por qué haya llegado el quebrantamiento a nuestra vida, a nuestro corazón en algún momento. Si fue porque Dios quiso atraernos o fue porque alguien nos hizo hacer daño. Pero aunque el enemigo haga creer que estamos en el momento en el que todo se acabó, en el momento en que ya está triturado, en el momento en que está quebrado, reventado, así como esa bolsa de hielo, ahora es el momento en el que Dios va a empezar a obrar nuevamente. Y como leíamos en el versículo anterior, dice, Él trae a los desterrados. O sea, Él agarra todos esos fragmentos, todas esas piezas en las que a veces decimos, ¿verdad? Yo he oído, ¿verdad? Es que mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Pues todos esos pedazos en los que el enemigo haya querido romper tu corazón, hoy Dios los toma y los restaura. Porque Dios quiere integrar nuevamente. Porque no quiere que haya un doble ánimo, ¿verdad? Porque hablaba el Señor y dice, este pueblo de labios me invoca, pero su corazón está lejos de mí. Entonces no había una integridad en la vida. Imaginen
ahí dice, este pueblo de labios me honra, ahí adorando, alabando, pero con un corazón lejos, o tal vez pensando, híjoles, dejé apagada la estufa, ay, mañana tengo que entregar tal tarea. O sea, su corazón está lejos, pero ahora viene Dios y toda esa dispersión quiere integrarla y traerla. Y miren lo que dice el verso 19. Y quiero ir finalizando el día de hoy. Y dice, muchas, dice, son las aflicciones del justo. ¿Habrá alguna aflicción en nuestro corazón a veces? A veces es familiar, a veces puede ser económica, a veces puede ser de trabajo, a veces puede ser de salud, a veces puede ser una enfermedad. Pueden haber muchas aflicciones, pero dicen, miren, muchas son las aflicciones del justo, dice. Pero inmediatamente después dice, pero de todas ellas le librará Jehová, dice. Y entonces hoy Dios quiere decirte, Dios quiere decirnos que no importa las aflicciones, no importa la aflicción que el enemigo quiera poner. Dice más adelante en Filipenses, por nada estéis afanosos, sino antes bien sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Entonces lo que Dios quiere es que agarremos todas esas aflicciones y lleguemos delante de Dios y le digamos, Señor, yo no puedo de veras. Y miren, aquí miraba y leía que a veces Dios nos lleva a situaciones donde nosotros ya no podemos más. Dice, donde Dios quebranta, porque Él no se manifiesta en el poder del hombre, dice. Porque si no, entonces diríamos, fue mi mano, fue mi poder, como le habla al pueblo de Israel, la que me trajo esta riqueza y la que me hizo entrar en esta tierra prometida. No. Entonces Dios hoy quiere traer, y quiero que leamos un verso final, Isaías 61:1. Y con esto vamos a finalizar el día de hoy. Y miren lo que dice Isaías. Está hablando y dice, y este pasaje lo lee Jesús cuando entra en el templo y cuando inicia su ministerio. Y habla el ministerio de Jesús. Y miren lo que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice. Porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Entonces Dios hoy quiere traer buenas nuevas. Quiere decir que Dios ha venido, como leíamos, como mencionábamos del versículo de Hebreos 11:6. Dice, Él es galardonador de los que le buscan. Entonces Él ha venido a predicar buenas nuevas a los abatidos, dice. A vendar a los quebrantados de corazón. Lo que hablábamos, esa palabra al inicio. Y ese vendar habla de coser, de remendar, de agarrar los pedazos, de no desechar. Tal vez cosas que tú habías desechado y habías dicho, esto se perdió, aquí se rompió, ya no se va a poder integrar. Eso que tal vez se había ido y se había quebrado, Dios lo toma y lo restaura. Y dice, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y otra vez vuelve a hablar el Señor y dice, reedificarán las ruinas antiguas
y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y extranjeros serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis. Miren qué lindo, porque esto es una palabra de Dios. Como les digo, no es un deseo de un pastor. Y yo le preguntaba al Señor y le decía: Señor, qué lindo, porque tú estás hablando sobre este lugar, bendición, estás hablando restauración. Hoy estamos como Elías cuando vio la palma, la nube como del tamaño de la palma de una mano. Pero miren lo que dice después: y comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublime, dice. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra, dice, y tendrán perpetuo gozo, porque yo, Jehová, soy amante del derecho, dice, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo, dice. Yo recibo esa palabra hoy. Yo no sé si levanta su mano, dice: yo recibo esa palabra, porque es Dios el que está trayendo. Y dice: y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová, dice. Yo recibo esa palabra hoy sobre mi vida. Recibo esa palabra hoy sobre este lugar, porque hoy esta palabra sale como una palabra profética sobre cada uno. Porque no es casualidad que estemos hoy aquí, ni es casualidad que nos oigas a través de internet. Es Dios, como cuando dijo: es necesario que pase por Samaria. Dios ha visto necesario pasar por acá. Y luego el verso 10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novia me atavió, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas, dice. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de las naciones. Y aún no es casualidad que Dios nos haya llamado bajo este ministerio, renuevo, porque así habla acá. Si el enemigo te había querido hacer creer que ibas a estar en luto, en tristeza, hoy Dios nos dice ese lamento. Eso dice: en gran manera me gozaré en Jehová. Viene tiempo de gozo, viene tiempo de bendición, porque Él lo ha prometido. Y Él dice: yo soy galardonador de los que me buscan. Yo soy galardonador de los que me buscan. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y hoy en este lugar declaramos, hoy en este lugar soltamos esa palabra, como dijo el profeta: creí, por lo cual hablé. Y hoy hablamos vida sobre este lugar. Hoy hablamos vida sobre esta iglesia. Hoy hablamos gozo sobre este pueblo. Hoy hablamos salvación. Hoy hablamos que vamos a saltar como becerros de la manada. Hoy hablamos que nos vamos a gozar, porque Él ha visto con agrado este lugar,
porque Él ha visto con agrado que busques de Él, que dispongas un tiempo para buscar de Dios, para acercarte a Él. Podríamos estar en cualquier otro lado, pero elegimos estar aquí. Elegimos estar aquí. Y Dios trae. Dios no se queda con nada. Y Dios trae bendición abundante. Dios ha estado hablando de bendición, aunque no la veamos como nosotros quisiéramos o como nosotros pensamos. Él obra por caminos indecibles. Pero hoy declaramos que vamos a ver la gloria de Dios en este lugar. Hoy declaramos que ese cuerpo de Cristo que fue quebrantado, que fue dispersado, que fue golpeado y que salieron a la izquierda, a la derecha, al norte, al sur, al este, al oeste, al occidente, al oriente, va a ser reunido en este lugar. Va a ser reunido en este lugar. Hoy declaro con mi boca, creí, por lo cual hablé, que vamos a ver esas vidas. Vamos a ver esas vidas integradas. Vamos a ver esas vidas restauradas. Y esos corazones quebrantados, cambiado el lamento en gozo. Gracias, papito. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor amado. Gracias, Padre Santo. Gracias. Gracias, Señor. Hay una presencia de Dios muy fuerte hoy en este lugar. Hay una presencia de Dios muy fuerte en este lugar. Recibe ahí donde estás. No salgas igual hoy. No salgas igual hoy de este lugar. Recibe tu porción, porque hay una porción para ti hoy. No viniste en vano, no viniste solamente a pasar otro domingo. Viniste porque Dios tenía una porción para tu vida hoy. Y hoy esa porción se desata sobre tu vida en el nombre de Jesús. Aquello que habías estado esperando hoy es desatado en el nombre de Jesús. Oh, Ramaya Kira Mai Sanda, Rama Mai Kira, Rama Mai Kanda, Rama Mai Saya, Rama Mai Saya. Oh, Rabaya Ki, Ramai Saya Kira Mai Sanda. Recibe tu parte, recibe tu parte, recibe tu parte. No te vayas igual. Recibe tu parte, recibe lo que Dios preparó hoy para ti. Ahí donde estás, si nos ves a través de internet, recibe tu parte también. Recibe tu parte. No es casualidad. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Es Dios atrayendo tu vida. Es Dios porque se ha trazado un plan. Ha trazado un plan para nosotros. Nos ha hecho conocer su plan. Nos ha mostrado su plan. Nos ha mostrado el camino. Y hoy te invita a caminar, a dar pasos como lo hizo Pedro cuando le dijo: Camila, ven hacia acá sobre las aguas. Y Pedro caminó. Vas a caminar sobre las aguas. Oh, Ramaya Kira Mai Saya, Rama Mai Kira, Rama Maira. Oh, Ramaya Kira Mai Sanda, Rababastu Keira. Gracias, Señor. Gracias, papito. Gracias, papito. Recibe más ahí donde estás. Oh, gracias, Señor. Recibe. Oh, gracias, papito. Como un viento apacible, como un silbo apacible hoy. Venga sobre cada una de nuestras vidas. Como un silbo apacible. Como un silbo apacible. Gracias, Señor. Venga hoy sobre nuestras vidas. Gracias, papito. Gracias, Padre Santo. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. Te bendecimos, Señor. ¿Por qué no entonamos un canto más?